Bueno, en esta última saga de videos de Matemática 1 vamos a trabajar con los temas de la unidad 8, que son nociones de funciones de varias variables independientes. ¿Por qué nociones? Porque lo que vamos a hacer es en unos pocos videos que corresponderían a 2 clases en la modalidad presencial, vamos a ver algunos conceptos que se desarrollan en carreras como matemática o ingeniería en una materia que dura 4 meses de 12 horas semanales. Por eso vamos a ver muy superficialmente estos conceptos. Primero vamos a trabajar con el significado que tiene en ciencia el término variable. Cuando hablamos de variables en ciencia, hablamos a toda característica que se puede medir, controlar y estudiar mediante un proceso de investigación. Y acá se involucran los conceptos de variable dependiente e independiente. Cuando hablamos de variables dependientes, estamos pensando en una relación de causalidad entre 2 variables. Y cuando hablamos de variables independientes, estamos pensando en que el valor de una de las variables no responde de ninguna manera al valor de la otra variable. Estos grados de dependencia o independencia son variables, es decir, hay alguna, cuando hay una dependencia entre 2 variables, esa dependencia puede ser fuerte o puede ser más leve. De alguna manera, decir que una variable es dependiente de otra significa que uno podría predecir con algún margen de error el valor de una variable conociendo el valor de la otra. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha hay un resultado de una experiencia donde se mide el ritmo cardíaco de una persona en pulsaciones por minuto respecto de la temperatura de un recinto cerrado en el que la persona está puesta, digamos. Entonces, ¿qué vemos? Que recintos de temperaturas bajas, de 20, 25 grados, el ritmo cardíaco es bajo, son de 20 a 25 pulsaciones por minuto. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el número de pulsaciones por minuto. Qué sé yo, capaz que el tipo piensa que está metido dentro de un horno y se asusta y le aumentan las pulsaciones. De cualquier manera, esta relación nos muestra una dependencia entre el ritmo cardíaco y la temperatura del recinto. A medida que aumenta la temperatura del recinto, podemos predecir con cierto margen de error que está dado en la línea roja, cuál sería el ritmo cardíaco esperado para una persona promedio metida en un recinto a esa temperatura. Y de estas relaciones entre las variables dependientes e independientes en la ciencia se ocupa la estadística. Y en la estadística vamos a llamar variable independiente a aquella cuyo control depende del investigador. Por ejemplo, la temperatura en el recinto. Y la variable dependiente es la variable respuesta, es la variable que uno está midiendo. En este caso, el ritmo cardíaco. Ponemos una persona en un recinto, elegimos una temperatura y medimos el ritmo cardíaco de esa persona a esa temperatura. Cambiamos la temperatura y volvemos a medir el ritmo cardíaco, que es la respuesta de la persona a esa temperatura en el recinto. En matemática, a diferencia de la estadística, que 2 variables sean independientes significa que el valor de una es absolutamente independiente del valor de la otra. Por ejemplo, los valores que se obtienen al tirar 2 dados diferentes en una misma tirada. Por ejemplo, el valor de la presión atmosférica y la altura respecto del nivel del mar no son variables independientes, porque a medida que aumenta la presión atmosférica, a medida que aumenta, en realidad este gráfico está al revés, porque debería ser a medida que aumenta la altura respecto del nivel del mar, disminuye la presión atmosférica en milibares. Y estos grados de dependencia que tienen las variables son objeto de estudio de la estadística. Cuando los grados de dependencia son altos, uno puede elaborar un modelo que permita predecir el valor de la variable dependiente para un rango de valores de la variable independiente o de la variable controlada, digamos. Cuando nosotros hablamos en matemática de funciones de varias variables, nos estamos refiriendo a funciones donde el valor de una de las variables se obtiene calculado sobre
el valor de varias variables independientes. La mayoría de estos fenómenos ecológicos que uno estudia están afectados por muchas de esas variables y, digamos, el estudio de una variable dependiente respecto de una única variable independiente podría ser muy limitado, porque deja fuera la influencia de otras variables posibles. Por ejemplo, voy a contar un ejemplo que lo saqué del libro Cómo ser un ecólogo cuantitativo, que les mencioné en un video anterior, que es, en este estudio se midió la ganancia en energía de un ratoncito y se vio que dependía de la energía diaria que gastaba en buscar el alimento y del tamaño del territorio en el que buscaba ese alimento. Entonces uno podría decir que la ganancia de energía, que la llamaron en este estudio delta E, es una variable dependiente tanto de la energía empleada en la búsqueda como del tamaño del territorio. Es decir, es una función de P, que llamamos a la energía empleada en la búsqueda, y a A, que es el tamaño del territorio. Encontraron en este estudio que la fórmula que permitía encontrar la ganancia de energía era una constante positiva alfa, que no sé qué significado tiene, por el producto de la energía empleada por la búsqueda y por el tamaño del área, menos 1 más 0,2 por la energía utilizada en la búsqueda. Si uno mirara la ganancia de energía respecto de una sola de las variables o de cada variable separadamente, uno tendría un gráfico, como los que acostumbramos a ver en Matemática 1 hasta acá, que tendríamos, por ejemplo, en este gráfico, la ganancia de energía en el eje vertical y el tamaño del área en el eje horizontal. Es decir, a un costo fijo, a un gasto fijo de energía en la búsqueda, corresponde este gráfico, que es a un aumento del área hay una mayor ganancia de energía. Y uno podría observar también el problema desde otro punto de vista. A un tamaño de fijo de área, ver cómo se comporta la ganancia de energía respecto del costo destinado a la búsqueda. Nuevamente, lo que tenemos acá es que a medida que aumenta el costo destinado a la búsqueda, aumenta el costo, la ganancia de energía para un tamaño fijo de área. Si uno mira la función ganancia de energía respecto de ambas variables independientes conjuntamente, vamos a tener un gráfico tridimensional, donde tenemos la variación del área en este sentido, la variación del costo destinado a la búsqueda en este sentido y la energía obtenida en este sentido vertical. Supongamos otro ejemplo, que queremos calcular la media aritmética de dos números, es decir, el promedio. ¿Qué hacemos? Sorteamos un número, sorteamos otro número y el promedio es la suma de esos números dividido 2. Si uno tuviera que calcular el promedio de n números, tendría esta cuenta, la sumatoria de todos los números dividido la cantidad de números. Esta m, en este caso, es una función de n variables independientes. O sea que uno podría tener una función desde una variable independiente, que son las que hemos trabajado hasta ahora, hasta n variables independientes, como por ejemplo este promedio de n números. Otro ejemplo. Supongamos que voy a contarles acá un estudio que se hizo sobre hembras de un pájaro X, donde se evalúa la condición de cría. No entendí en el trabajo de lo que lo saqué qué quiere decir condición de cría, pero no importa. Supongamos que es una cosa que se mide, es una variable dependiente, la condición de cría, que puede ir desde menos 60 hasta más 60, según este gráfico, y aparentemente esta condición sería dependiente tanto de la densidad de aves que hay en la colonia como de la densidad de mamíferos depredadores que hay en los sitios de anidamiento. Es decir, la condición de cría es una función de estas dos variables, de la cantidad de aves, de la densidad de aves en la colonia y de la densidad de depredadores.
En este caso, en este estudio, se propuso que la función condición de cría se podía calcular como una constante menos 0,81 por la densidad de aves más 0,23 por la densidad de mamíferos. Este gráfico, que está dibujado en 3 dimensiones, puede verse en perspectiva. Voy a abrir acá un graficador 3D. Hay muchos graficadores 3D. Sería esta función que vemos acá. Tenemos, a medida que uno gira el gráfico, puede ver cómo se ve esta función en perspectiva. Una cosa que quiero hacer notar acá es que esta función, si uno la mira con detenimiento, es una función lineal, porque tiene una constante menos un número multiplicado por la variable más un número multiplicado por la variable. Supongamos que no estuviera de este término de acá, esto sería una recta. Y supongamos que no estuviera este término de acá, los dos que quedan constituirían una recta. Es decir, que esta función tiene pinta de recta para 2 lados, por lo menos. Después la vamos a ver más en detalle. Estos gráficos no tienen por qué ser planos, obviamente, ¿no? Están representando... estamos representando funciones que tienen, son dependientes de 2 variables independientes. La única condición para que tengamos una función es que la superficie que estamos representando no se vuelva sobre sí misma, como una pelota, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la función se volviera sobre sí misma, para un punto del dominio habría 2 imágenes. Después voy a mostrar un ejemplo gráfico de esto. Por ejemplo, acá tenemos una representación para la cual no existe una fórmula, pero sí es una función de 2 variables independientes, donde se representa la profundidad del océano en función de la latitud y la longitud. A mayor profundidad, o sea, acá lo que tenemos en estas partes altas son mayores profundidades. Digamos que sería como un negativo de la superficie del fondo del océano. Esta superficie, por supuesto, no es plana, y para cada valor de latitud y longitud existe un valor de profundidad que va desde 0 en la superficie en la costa hasta la profundidad máxima. Uno puede inventarse hermosos ejemplos gráficos como los que se muestran en estos dibujos.